La conversión de Saulo en Hechos 9 es uno de los eventos más impactantes del libro de Hechos. Vemos a este hombre, Saulo, persiguiendo a la iglesia, azotando a la iglesia, arrastrando a cristianos a cárceles y a muerte aún. Lo vemos primero en la muerte de Esteban. Y sin embargo, este hombre continúa persiguiendo a la iglesia, y en el capítulo 9 el Señor lo ciega con su luz. Y Saulo, en ese momento, cuando oye: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo relata ese versículo o ese testimonio 2 veces más en el libro de Hechos. Y se me hace difícil pensar qué estaba en la mente de Saulo en estos momentos. ¿Estaba él pensando que estuve toda mi vida equivocado? ¿Estaba él pensando en un encuentro con este Cristo? De momento quizás pensando en Esteban. ¿Qué otras cosas estarían pasando por su mente? Saulo básicamente le está diciendo al Señor: yo he estado haciendo mi propia cosa y ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y Saulo se convierte de un perseguidor a un proclamador, a un predicador de la palabra de Dios. Este Saulo ahora es Pablo, siguiendo el camino. Cuando él dice coces contra el aguijón, esta palabra, esta frase, se refiere a las patadas que un animal daba al amo cuando el amo lo punzaba con un aguijón. Y el Señor le dice: tú estás dando patadas contra el aguijón, yo estoy detrás de ti y tú dando patadas. Y Chuck Swindoll, un autor muy conocido aquí en Estados Unidos, él habla sobre esta idea. Él dice: hubieron 3 aguijones en la vida de Saulo. Probablemente el primer aguijón fueron la vida y las palabras de Jesús. Sabemos que Saulo era más o menos contemporáneo con el Señor Jesús. Pudo haber escuchado al Señor Jesús aún en vida, pudo haber oído de sus milagros. Por lo menos por ser fariseo se había enterado del mensaje del Señor en las calles y en las sinagogas. Y obviamente oído testigos de los creyentes. Recuerden que Jerusalén no era un lugar tan grande. Esta área de Israel no es tan grande como cuando pensamos en ciudades aquí en Estados Unidos. No eran poblaciones de cientos de miles. Eran poblaciones bajas en número. Y por lo tanto mucha gente se conocía y la voz corría. Así que quizás Saulo, a pesar de que no creía en Cristo, estaba pensando que él estaba haciendo lo correcto, porque él pensó que Jesús era influenciado por el diablo, y quizás eso comenzó a trabajar en él. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Jesús. Alguien dijo: una vez que cualquiera de nosotros ha investigado seriamente la vida y las enseñanzas de Jesús, no hay forma de escapar de ellas. Trabajan en nosotros profundamente en nuestra conciencia. Así que el primer aguijón, dice Swindoll, es la vida y las palabras de Jesús. El segundo aguijón para él fue la muerte de Esteban. No tanto la manera en que Esteban muere, sino de la manera que él muere. Él no retractó su fe, él no maldijo, él no suplicó misericordia antes de la ejecución.
sino que él murió tan pacíficamente, con su rostro brillando como el rostro de un ángel. Y no solo eso, Esteban murió orando compasivamente por sus verdugos, tal como lo había hecho Jesús. Y eso tiene que haber sido algo impresionante. Otro aguijón. Tercer aguijón, menciona Swindoll, fueron los cristianos valientes que fueron azotados, fueron arrastrados, fueron perseguidos, fueron matados algunos, encarcelados. Y estos creyentes le demostraron a él que su valor frente a la muerte segura era algo sobrenatural. Y esto tiene que haberle trabajado a este hombre Saulo. Y quizás durante el viaje a Damasco él estuvo pensando en todos estos aguijones, las palabras de Jesús, la muerte de Esteban, el valor del cristiano. Y Saulo simplemente no podía sacar todo esto de su mente. Hermanos, no es ningún secreto lo que Dios puede hacer. Lo que Él hizo por Saulo de Tarso, lo hará por ti también. Dios puede tomar nuestras vidas y nuestros problemas y pérdidas y darnos una nueva visión, un nuevo propósito para vivir. Así fue que Dios impactó a este Saulo. Comenzó pateando contra los aguijones solo para encontrarse en las garras de la gracia. Cuando pensamos en este hombre, tenemos que pensar en varios asuntos de su vida. Primero, hay 3 evidencias que quiero ver aquí en este pasaje en los próximos minutos. Primero, vemos en el capítulo 9 que Saulo era dependiente. Una persona que posiblemente fue bien independiente, una persona que posiblemente no necesitaba a nadie para ayudarlo. Pero vemos en el capítulo 9 que él comienza en el versículo 9, dice que Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Tuvo que depender de otros para caminar, para ir al baño, para ir afuera, para ir a diferentes lugares, agarrado por la mano. En el versículo 11 vemos, y también vemos que él no comió ni bebió, posiblemente estaba él ayunando durante este tiempo. Versículo 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, está hablando de Ananías, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y vemos que una de las maneras que más demostramos dependencia de Dios es cuando oramos. Cuando oramos, estamos demostrando que estamos dependiendo de Dios. No hay mayor dependencia que uno agarrarse de Dios en la oración. Y aquí vemos a Saulo, recién convertido, orando, posiblemente ayunando por lo que le había acontecido a él. Y vemos su dependencia aquí a través de estas circunstancias. Vemos que Saulo aprendió a depender humildemente de Dios en camino a Damasco. Aprendió a depender de Dios cuando llegó a Jerusalén y lo rechazaron, hasta que Bernabé tomó una oportunidad para ayudarle. Aprendió dependencia cuando lo amenazaron de camino a Cesarea. Él había aprendido a ser dependiente de Dios. Esa es una evidencia de una conversión verdadera. En segundo lugar, vemos que él aprendió obediencia. Y lo vemos aquí en este pasaje, en el versículo 6, dice que el Señor dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo se levantó, y aunque no veía,
lo llevaron por la mano y obedeció. Versículo 10, le dijo también en una visión que Ananías iba a venir a él, y él respondió: heme aquí, Señor. Y luego en el versículo 18, que dice: y al momento le cayeron los ojos de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y vemos esa obediencia en la vida de él en el capítulo 22 también, cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 10, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y sabemos que él fue y hizo lo que el Señor le había llamado a hacer. Y luego y después en el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Entonces en el capítulo 26, también parecido, la misma historia, que él dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Noten, está diciendo lo que va a pasar: me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos ahí el propósito por el cual Dios había llamado a Saulo, ahora Pablo. Y noten que él obedeció vez tras vez: levántate, 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 y él se levantaba. Y en una ocasión: levántate y bautízate, y ahí lo bautizaron. Y noten que el bautismo es una evidencia externa de lo que ya ha ocurrido internamente. El bautismo es declarando mi lealtad a Cristo. Yo soy de Cristo. Cristo es el Señor de mi vida. Eso es el bautismo. Y esta mañana aquí en Betania vamos a celebrar varios bautismos para la honra y gloria de Dios. Y estas personas van a demostrar su obediencia, un paso de obediencia a Dios. Entonces la primera evidencia que vemos aquí de una persona que se convierte verdaderamente es dependencia, luego obediencia a Dios, a la palabra de Dios. No es una obediencia perfecta porque somos imperfectos, pero obedecemos a Dios imperfectamente, pero tratamos de obedecer a Dios, lo que Él dice. Entonces, en el último lugar, quiero ver que no solo dependencia y obediencia, pero hay otra evidencia de un verdadero creyente. Déjame leerlo. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, noten, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego se bautizó, y en el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La tercera evidencia que vemos aquí en la vida de Saulo es compañerismo con los hermanos. Noten la importancia del compañero. Él quería matar a los discípulos y ahora está pasando días con estos discípulos.
Y de aquí en adelante vemos a Pablo pasando tiempo con los creyentes, animando a los creyentes a congregarse, escribiéndole cartas a congregaciones en diferentes lugares, porque congregarse, compañerismo con los hermanos, es una evidencia que usted es salvo. Si usted no le gusta pasar tiempo con cristianos, cuestione su salvación. Si usted no le gusta estar en la casa de Dios, usted tiene problemas en su vida espiritual. Porque una evidencia de una verdadera conversión es buscar a los hermanos y tener compañerismo con los hermanos y pasar tiempo con los hermanos. Porque ahora somos hermanos. Usted puede tener amigos, usted puede tener familia, pero usted tiene hermanos, hermanos espirituales, hermanos de la casa de Dios, hijos de Dios. Por eso la Biblia nos anima, nos manda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, Dios hará todo lo que sea necesario para traerte a ti a un punto de dependencia y obediencia a Él. Dios no se cansa, Dios es paciente y Dios te persigue, como cantamos en la canción, fielmente con un aguijón, moviéndonos, motivándonos para seguir adelante y someternos a Él. Por eso cuando Pablo habla en el libro de Filipenses, capítulo 2, Pablo está declarando una gran verdad. Pablo dice lo siguiente en Filipenses 2, 9 al 11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pablo lo dijo así. Y Dios está detrás de ti para que tú declares que Jesús es Señor en esta vida. Le dio oportunidad a Pablo a hacerlo. Nos ha dado a nosotros, los creyentes, una oportunidad y privilegio de poder declarar que Jesús es mi Señor. Pero hay un problema. Aunque usted no declare que Jesús es su Señor aquí, usted un día declarará que Jesús es su Señor. Todo el mundo que me ve, que me oye, usted va a declarar que Jesús es el Señor. O lo va a hacer aquí en la tierra a la buena, o lo va a hacer allá en el cielo a la brava, a la mala. Porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Noten que el pasaje lo dice, toda rodilla se doblará y toda lengua, no hay excepción. El ateo más incrédulo dirá, Jesús es el Señor. Stephen Hawking, que murió ya, uno de los grandes ateos de este mundo, declarará que Jesús es el Señor. Richard Dawkins, que todavía está vivo y otro ateo reconocido, algún día declarará que Jesús es el Señor. Tú declararás que Jesús es el Señor. Aquí o allá, te animamos a que sea aquí. Te animamos que hoy tú no pierdas la oportunidad de recibir el regalo de Dios, de confesar a Cristo como Señor, de declarar que Cristo es tu Señor. Qué privilegio Dios nos ha dado, que algún día lo vamos a poder hacer,
que algún día pudimos hacer eso nosotros los creyentes, pero Dios quiere que cada uno lo haga. Y rogamos que cada uno de los que nos escuchan este día tenga lo que Pablo finalmente encontró. Pablo encontró lo que no pensaba que estaba buscando. Persiguiendo a Cristo, tratando de agarrarlo, Cristo lo agarró a él y lo salvó a él. Y ahora Pablo declara que Cristo es el Señor. Y usted y yo, ¿lo hemos declarado? Dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Le imploramos que lo haga hoy. Oremos.